Bienvenidos al curso de configuración de escáner de código de barras en TIA Portal. El tema de esta sesión es comunicación RC232. Anteriormente, en los años 60, casi todas las conexiones de acceso remoto existentes entre computadoras era vía telefónica. El problema que existía en ese entonces era que cada compañía que fabricaba equipos de comunicación usaba una configuración propia para hacer la interfaz entre el DTE y el DCE. El DTE es el equipo terminal de datos, por ejemplo, una computadora, y el DCE es el equipo de comunicación de datos, por ejemplo, un módem. Entonces, cada fabricante tenía su propia configuración. Utilizaba conectores, cables, voltajes diferentes. Por lo tanto, cada marca era incompatible con la otra. Para poder comunicar dos dispositivos de diferentes marcas, era necesario elaborar circuitos especiales que ajustaran los voltajes apropiados para cada fabricante, así como hacer conectores especiales que convirtieran una interfaz propia de la marca en la de la contraparte. En 1969, EIA, de la Asociación de Industrias Electrónicas, junto con los laboratorios Bell, establecieron una serie de estándares recomendados. Estos estándares se establecieron para simplificar la difícil tarea de hacer una interconexión entre equipos DTE y DCE de diferentes marcas. El primer estándar fue el RS232C y básicamente especifica cómo conectar un terminal o computadora, que es un equipo DTE, a un módem, el cual es un equipo DCE. La norma contempla 4 aspectos básicos: las características de la señal eléctrica, las características mecánicas de la conexión, es decir, los conectores, la descripción funcional de los circuitos de intercambio y algunos ejemplos de conexiones comunes. Vamos a comenzar con las características de la señal eléctrica. Una conexión serie RC232 utiliza varias líneas para realizar la comunicación. Algunas de estas son entradas y otras salidas. Como tal, no existen líneas bidireccionales. Por lo tanto, las conexiones entre líneas siempre van de una salida a una entrada. Ambos tipos de líneas pueden ser de dos tipos, de comunicación o de control de comunicación. Una característica importante de la conexión RC232 es que cualquier línea puede soportar una tensión comprendida entre -15 y +15 volts sin dañarse. Por lo tanto, aunque se realice una mala conexión o se produzca algún corto en el conector, los equipos no deben dañarse. Existen dos tipos de lógica posible: la lógica positiva y la lógica negativa. La lógica positiva asigna al valor lógico 1 un voltaje mayor que el voltaje asignado para el valor lógico 0, y la lógica negativa lo realiza de forma inversa. Asigna al valor lógico 0 un voltaje mayor que el voltaje asignado al valor lógico 1. La lógica usada por la norma RC232 es la lógica negativa, es decir, que al valor lógico 1 le asigna una tensión de -15 volts y al valor lógico 0 le asigna una tensión de +15 volts. Las asignaciones de tensiones no son estrictas. Estas pueden variar dentro de un margen bastante grande sin que se produzca algún error. La tensión de salida para el valor lógico 0 puede tomar un valor entre +5 y +15 volts sin que haya problemas. De hecho, casi ningún dispositivo utiliza los +15 volts, sino que lo normal es utilizar +12 o incluso +8 volts. La tensión de salida para el valor lógico 1 puede variar entre -5 y -15 volts, pero cuando la tensión se encuentra entre -5 y +5 volts, resulta imposible determinar el valor lógico que se ha enviado. Las entradas de una conexión RC232 son aún menos estrictas, ya que el receptor determina que ha recibido un cero lógico cuando el voltaje se encuentra entre +3 y +15 volts y determina que ha llegado un 1 lógico cuando el voltaje se encuentra entre -3 y -15 volts. Cuando se reciba un voltaje entre -3 y +3 volts, el valor lógico que el receptor interpretará no se puede determinar. La longitud de la línea o del cable de conexión entre dos equipos
influye en las señales eléctricas que viajan por él. La longitud máxima del cable no solo depende de la resistencia de este, sino que también depende de la capacitancia y la inductancia, las cuales dependen también de la velocidad de transmisión. Todo esto se debe a que la señal transmitida se asemeja a una señal alterna, cuya frecuencia aumenta al mismo tiempo que se aumenta la velocidad de transmisión, por lo cual también aumenta la capacitancia e inductancia del cable, llegando a un punto en el cual se presentan errores en los datos que se transmiten. La EIA, Asociación de Industrias Electrónicas, recomienda que la capacidad total del cable no debe exceder los 2500 picofaradios. Como los cables de transmisión de datos tienen un valor de entre 120 a 150 picofaradios por metro, entonces 150 metros sería la longitud máxima que podrían tener estos cables. También, a partir del experimento realizado por Joy Campbell, se puede obtener un aproximado de las longitudes máximas de las líneas, pero ya tomando en cuenta la velocidad de transmisión de los datos. Este experimento consistió en enviar el carácter U de una computadora a otra, variando la velocidad de transferencia. Se eligió la letra U porque tiene el código ASCII 01010101, que al tener bits alternativos es el que más frecuencia puede dar. Se utilizaron rollos de cable de 80 metros de calibre 22 AWG que se iban empalmando hasta formar el cable de la longitud deseada que conectaba ambas computadoras. Los caracteres se transmitían continuamente mientras se insertaban longitudes adicionales de 80 metros en la línea. Se consideraba que la longitud era adecuada si se transmitían unos 65.000 caracteres sin error. Se obtuvieron los siguientes resultados. Para una velocidad de transferencia de 110 baudios, se asegura una transmisión de datos sin errores para una longitud de línea no mayor a 916 metros. Para una velocidad de transferencia de 300 baudios, se recomienda una longitud máxima de línea de 833 metros. Para una velocidad de 600 baudios, una longitud máxima de 633 metros. Para una velocidad de 1200 baudios, una longitud máxima de 538 metros. Para una velocidad de 2400 baudios, una longitud máxima de 250 metros. Para una velocidad de 4800 baudios, una longitud máxima de 166 metros. Para una velocidad de 9600 baudios, una longitud máxima de 83 metros. Y para una velocidad de 19200 baudios, una longitud máxima menor a 83 metros. El orden de transmisión de los bits por la línea es el siguiente. Se comienza con el bit de start, que siempre es un 0. Luego se transmiten los bits de datos comenzando con el menos significativo, es decir, con el que se encuentra más a la derecha. Posteriormente se envía el bit de paridad en el caso de que se utilice, y por último los bits de stop. Debido a que la transferencia de datos se realiza mediante una comunicación asíncrona, esta se puede realizar en cualquier momento. Es por eso que se requiere que se inserte un bit de inicio. Cuando el receptor detecta el bit de inicio, sabe que la transmisión ha comenzado y es a partir de ese entonces que comienza con la lectura de los datos. El número de datos a enviar puede ser 7 u 8 bits. Esto depende del rango de caracteres que se desean enviar, ya que con 7 bits se podrán representar como máximo los primeros 128 caracteres del código ASCII y con 8 bits los 256 caracteres. Posteriormente se envía el bit de paridad. Este bit permite detectar errores en la transmisión. Este es un bit opcional, por lo que también se puede elegir no generar este bit. Se tiene la opción de paridad par, la cual especifica que la suma del número total de unos binarios de un solo carácter es un valor par. En caso negativo, el bit de paridad debe ser un 1 para asegurarse que el número total de unos binarios sea par. También se tiene la paridad impar. Esta funciona bajo las mismas directrices que la paridad par, con la excepción de que el número total de unos binarios debe ser un número impar.
La paridad marca especifica que el bit de paridad siempre será un 1 binario y la paridad espacio especifica que el bit de paridad siempre será un 0 binario. Estas dos últimas configuraciones se utilizan principalmente como rellenadores de los datos de 7 bits que se transmiten a un equipo que solo acepta datos de 8 bits. Por último, se envían los bits de stop, que van de 1 a 2 bits. Su función es la de delimitar el fin de una trama serial con el principio de la siguiente. La norma de conexión RS-232 establece que los conectores a utilizar deben ser del tipo sub-D25, también denominado DB25. Estos conectores tienen forma de D y disponen de 25 terminales de conexión, pero por lo general se utilizan 8 terminales como máximo. Lo más común es utilizar 5 o 3 terminales. Estos conectores distribuyen sus terminales en dos filas paralelas, una con los 13 primeros pines del 1 al 13 y la otra con los últimos 12 pines del 14 al 25. La numeración es consecutiva y al llegar al final de una fila continúa al principio de la siguiente. Lo más recomendable es siempre revisar el conector, ya que en él viene marcado cada pin con su número correspondiente. La norma recomienda que en los equipos DTE se dispongan conectores macho y en los dispositivos DCE se recomienda utilizar conectores hembra. Aunque de todas formas no se debe confiar en esto para identificar el dispositivo, ya que muchos fabricantes hacen caso omiso de esta recomendación. Aunque la norma define como conector estándar el sub-D25, anteriormente algunas computadoras personales usaban como salida serial el conector sub-D9 o DB9. Este es un conector también en forma de D, pero con 9 terminales, 5 en una fila y 4 en la otra. Esta sustitución es posible porque en una conexión serie asíncrona nunca se usan más de 9 líneas y los puertos series de una computadora solo pueden realizar transmisiones asíncronas. Por lo tanto, el resto de las líneas del conector sub-D25 no se utilizan. En la imagen se indica la equivalencia entre el conector estándar de 25 pines y el de 9 pines. La conexión serie RS-232 define dos únicos tipos de dispositivos, DTE y DCE. Un DTE es un equipo terminal de datos, es decir, es el equipo final destinatario de los datos. Por ejemplo, una impresora es un DTE, ya que le llegan los datos y ella no los transmite a otro dispositivo. Un DCE es un equipo de comunicación de datos, al que le llegan los datos, pero no son para él, sino que los transmite a otro dispositivo. Su misión es la de ser un puente entre los equipos DTE. Un ejemplo de equipo DCE es el módem. El tipo de equipo determina qué pines del conector son entradas y cuáles son salidas. Esto es equivalente al género del equipo. Para hacer la comunicación entre dos equipos, lo primero es determinar el género del equipo, ya que de este depende el tipo de cable de comunicación. Siempre se debe asegurar que la conexión se realice entre las salidas de un equipo con las entradas del otro. Para determinar el género de un equipo se puede medir las tensiones entre los pines 2,7 y 3,7 de un conector DB9. Una de las dos tensiones debe ser negativa y en un rango de -8 a -15 volts, mientras que la otra sería prácticamente de cero. Si el voltaje entre los pines 3 y 7 es negativo y el voltaje entre los pines 2 y 7 es cero, entonces el equipo es DTE. Pero si el voltaje entre los pines 3 y 7 es 0 y entre 2 y 7 es negativo, entonces el equipo es DCE. Si no es alguno de los dos casos anteriores, entonces la conexión no es RS-232. Esto se debe a que la norma exige que el pin de transmisión debe mantenerse en un voltaje negativo cuando no se transmite por él. Los equipos DTE transmiten por el pin 3 de un conector DB9 y los equipos DCE lo hacen a través del pin 2.
Para un conector DB25 sería lo contrario, debido a que las terminales 2 y 3 se encuentran invertidas con respecto al conector DB9. Como se había mencionado anteriormente, los 9 pines fundamentales son suficientes para la mayoría de los casos, e incluso a veces basta con usar solo 3 o 5 pines. Se tienen 3 pines para la transmisión de datos. El pin TXD es el que utiliza un dispositivo DTE para transmitir los datos. Es por lo tanto salida de un dispositivo DTE. Si el equipo es DCE, es por donde recibe los datos y es entrada para él. El pin RXD es el que utiliza un dispositivo DTE para recibir los datos. Si el equipo es DCE, es por donde transmite los datos. El pin SG es la masa digital y siempre tiene que estar conectado. Con estos 3 pines funcionaría una conexión serie básica. Las conexiones a 3 líneas son bastante comunes. Posteriormente se tienen 2 pines de control de un DT, los cuales son salidas para este tipo de equipos. La función de estos es indicar al equipo receptor el estado del equipo transmisor. El pin DTR indica si el equipo DTE está preparado. Este pin se pone a un valor de 0 lógico cuando el DTE está en funcionamiento y en un valor de 1 lógico cuando no está en condiciones de funcionamiento. El pin RTS se encarga de enviar una solicitud de envío al equipo DC. Una vez que el equipo DC responda a la solicitud, podrá iniciar la transmisión. Finalmente se tienen los pines de control, pero de un equipo DCE. Estos pines son salida para los equipos DCE y entradas para los equipos DTE. Se tiene un total de 4 pines de control. El pin DSR indica que el equipo está listo. Lo utiliza un equipo DCE para indicar que está en correcto funcionamiento. El pin CTS lo usa un equipo DCE para indicar que está en condiciones para que le envíen datos desde el DTE. El pin DCD lo utilizan los equipos DCE para indicar que se está recibiendo la señal portadora de otro DCE. Y por último, el pin RI lo utilizan los equipos DCE para indicar que están recibiendo una llamada. A pesar de la gran difusión de la norma RC232, no existe un único modelo estándar de cable que permita la interconexión de 2 equipos RC232 cualquiera, sino que varía dependiendo de 2 factores. Primero, se toma en cuenta el género del equipo. Si se trata de 2 equipos de distinto género, la conexión es directa, es decir, se conectan entre sí los pines con el mismo número. Sin embargo, si el género es el mismo, es necesario intercambiar algunos pines con el fin de mantener las entradas unidas con las salidas. Por ejemplo, uno de los usos no estándar más comunes de la norma RC232 es la conexión de 2 DTE entre sí. La forma más sencilla de conectar 2 DTE es unir el pin 2 de uno de ellos al 3 del otro, y del mismo modo el pin 2 del segundo DTE al 3 del primero. Aparte del género del equipo, también se debe considerar el tipo de control de flujo de la comunicación. Si este, por ejemplo, se hace a través de algún protocolo software como el XON/XO, basta con las líneas de transmisión y recepción de datos, puesto que el control se realiza a través de estas. En el caso de control de flujo por hardware, son necesarias más líneas para la gestión de la comunicación. Cuando se transmiten datos entre 2 puertos serie, a menudo se pierden datos debido a la velocidad de procesamiento de los 2 equipos en comunicación. Por ejemplo, podría ser que el equipo emisor procese más rápidamente los datos que el equipo receptor, lo que provocaría que el buffer de datos en el extremo receptor se llene y los nuevos datos entrantes se pierdan. El control de flujo puede resolver este problema. Cuando el extremo receptor no puede procesar los datos, envía una señal que indica que no puede recibir más datos y el extremo emisor deja de enviar hasta que reciba la señal de que puede continuar enviando. Por lo tanto, el control de flujo puede controlar el proceso de transmisión de datos
y evitar la pérdida de datos. Dos tipos de control de flujo que se utilizan comúnmente son el control de flujo por hardware y el control de flujo por software. En el primer modo se utilizan los pines DTR y RTS para preguntar si se pueden transmitir datos. El DTR del DTE envía una señal cuando el DCE está listo. El DTR del DCE envía una señal al DCR del DTE. Esto se realiza para verificar que el DCE se encuentre en correcto funcionamiento. Una vez que el DTE sabe que el DCE se encuentra en funcionamiento, puede controlar la comunicación a través de la línea RTS, que es la solicitud de envío, y CTS, que es la confirmación del permiso de envío. Para una mayor simplificación, muchas veces solo se utilizan las líneas RTS y CTS para indicarle a la otra parte si pueden o no comunicarse, y de esta forma omitir la detección de estado listo para DTR y DSR. Con el control de flujo por software, que también se conoce con el nombre de control de flujo XON, XOFF, únicamente se utilizan las líneas para la comunicación y ya no las líneas para el control. Esto se debe a que los bytes de control de flujo se envían utilizando el canal de datos entre los dos dispositivos, es decir, a partir de las líneas TXD y RXD. Se han predefinido 2 bytes en el conjunto de caracteres ASCII para usar con el control de flujo por software. Estos bytes se denominan XOFF y XON porque pueden detener y reiniciar la transmisión. El valor de byte de XOFF es 19 y el valor de byte de XON tiene el valor 17. Para algunos equipos es posible cambiar el valor XOFF y XON. Si se desea detener la comunicación, se envía el carácter XOFF en la línea y una vez detenida la comunicación, para reiniciarla nuevamente es necesario enviar el carácter XON. Uno de los mayores problemas del uso de este tipo de control es que si están transmitiendo caracteres, puede haber caracteres correspondientes a los configurados como XON y XOFF en los datos que se envían, lo que puede causar un mal funcionamiento. La comunicación RC232 se ha convertido en la más difundida para la transferencia asíncrona de datos. Para poder realizar la transferencia asíncrona se tiene una regla que ayuda a garantizar la transferencia de datos sólida y sin errores. Esta regla consiste en asegurar de que ambos equipos en un bus serie estén configurados para usar exactamente la misma configuración en cuanto a número de bits de datos, bit de paridad, número de bits de stop, velocidad de transferencia y control de flujo. Siguiendo esta regla, no debería haber ningún problema en comunicar dos equipos de forma serial. De acuerdo, ingenieros, con eso damos por finalizado el tema de esta sesión. Para obtener el curso completo te dejamos el enlace directo de WhatsApp en la caja de descripción. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. También, coméntanos qué temas te gustaría que viéramos en el siguiente video. Te invitamos a visitar nuestra página web y nuestras redes sociales para mayor información de nuestras capacitaciones online y semipresencial. Hablemos de capacitación e ingeniería.